Saludos cordiales, profesora Ana Yancy y demás profesores evaluadores del curso Viaja al mundo del conocimiento científico. Me encuentro en la página de petcolorado.edu, simuladores. Me ubicaré en la sección de física y de la sección de física he seleccionado un simulador para la construcción de circuitos de corriente directa. Para dar inicio le hacemos play a la aplicación, esperamos que el simulador se cargue y una vez que él ha cargado seleccionamos laboratorio. Como podemos observar en la pantalla principal, tenemos en el panel de la izquierda elementos como el cable, la batería, una bombilla, una resistencia y un switch. Del lado derecho de nuestra pantalla tenemos un cuadro para seleccionar cómo queremos mostrar la corriente. Si queremos que se vea el flujo de electrones, si queremos que se vea la corriente de modo convencional a través de flechas. Debajo tenemos aparatos para medir, en este caso un voltímetro que me va a permitir medir voltaje dentro de un circuito y un amperímetro que me va a permitir medir corriente dentro del circuito. Además tenemos para medir la resistividad del cable y la resistencia de la batería. Aquí entonces tenemos las opciones de cómo queremos que se muestren los elementos del panel de la izquierda. En este caso yo voy a utilizar esta convención que es la que permite que el circuito se vea no como en la vida diaria, sino como lo dibujamos en un cuaderno. Bien, para esto entonces, para armar un circuito en serie, voy a tomar una batería, que va a ser mi fuente de energía. Voy a desplegar del panel principal algunos cables. No es necesario que saque todos los cables de una vez del panel principal. Si me hiciera falta alguno, se puede ir seleccionando según surja la necesidad. Muy bien, voy a necesitar estos dispositivos, unas resistencias. Voy a seleccionar 4 resistencias para armar un circuito con 4 resistores. Muy bien. En este caso voy a girar mi batería para empezar a armar el circuito. Voy a colocar el resistor de esta manera. ¿Y por qué lo hago así? Un circuito en serie es aquel circuito donde cada uno de los elementos se ubican de manera tal que los bornes o los extremos de uno coincidan con los extremos del otro dispositivo, ya sea que se conecten baterías, resistencias, diodos, capacitores o algún otro elemento del circuito. Este simbolito es aquel que me permite identificar una batería, que es una fuente de energía. Este extremo pequeño denota el terminal negativo y el extremo más largo es el que me denota el terminal positivo. Este dispositivo aquí pues viene siendo la resistencia. Los voy a ubicar tal cual como la definición lo establece. Es aquel circuito donde los bordes coinciden unos con los otros y van distribuidos de manera continua, de manera que el terminal de entrada conecte con el terminal de salida. Para cerrar el circuito entonces voy a utilizar los cables. Pareciera que el circuito va quedando como un tanto desordenado, sin embargo, esto de la estética se puede ir mejorando una vez que ya tengamos el circuito completamente armado, para darle forma de una figura geométrica perfecta. La ventaja de los circuitos es que se puede armar lo que sea. Notaron que me hace falta un cable, lo puedo seleccionar nuevamente del panel principal para cerrar mi circuito. Y observen que una vez que nosotros hemos cerrado el circuito, se ve en el circuito circulando los portadores de carga, los electrones que están vibrando dentro de ese circuito. Bien, para mejorar la estética podemos bajar aquí un poquito los resistores a modo de formar un triángulo rectángulo. Muy bien. Podemos cambiar para que se vea en qué sentido fluye la corriente. Podemos mostrarlo aquí para que se vea como una corriente convencional. Cabe destacar que en un circuito en serie,
el voltaje de la batería tiene que ser igual a la suma de los voltajes de cada uno de los elementos dentro de este circuito. Y la corriente será la misma en cada uno de los elementos. La misma corriente que salga de aquí de la fuente de energía circulará por el resistor 1, será la misma corriente en el resistor 2, de igual manera en el resistor 3 y 4 hasta que el ciclo comienza nuevamente. Para estudiar un poquito mejor lo que sucede dentro de un circuito en serie, vamos a asignarle valores. Nosotros hacemos clic en el elemento, en el símbolo de la batería, y acá en el panel inferior podemos ajustar el voltaje. Yo voy a trabajar con una batería de 12 voltios. Ahora nos situamos en el resistor número 1 y voy a colocar un valor de 5 ohmios a ese resistor. Sobre el resistor 2 voy a dar un valor de 6 ohmios. Sobre el resistor número 3 voy a darle un valor de 7 ohmios. Y sobre el resistor número 4 voy a dar un valor de 8 ohmios. Muy bien. Hemos hecho esto para entonces verificar lo que va a suceder dentro de este circuito. Para medir el voltaje hemos tomado el voltímetro, que es el dispositivo que me sirve para medir voltaje. Note que él tiene atado dos terminales, dos bananas o dos conectores. En este caso voy a ubicar el color rojo, que por lo general va denotado por una polarización positiva y el negro indica negativo. Lo voy a ubicar al terminal positivo de la batería, y el color negro entonces al extremo más pequeño, que corresponde al terminal negativo de la batería. Verificamos entonces que nuestro voltímetro nos está marcando 12 voltios. De igual manera entonces vamos a situarlos sobre el resistor número 1 y verificamos el voltaje. En este caso nos está marcando 2,31 voltios. A modo de observación voy a invertir el orden en el que estaban los cables colocados, solamente para que vean lo que sucede aquí. Noten que el voltaje permanece igual, pero cambia el signo porque están ubicadas las terminales de manera inversa. En un circuito, ¿verdad?, la corriente está circulando, pero aquí en realidad vamos de un potencial mayor a un potencial menor. Así que esta es la explicación para que el signo negativo, es que hemos invertido el orden de los terminales. Muy bien, entonces nos situamos sobre el resistor número 2 y eso nos marca a nosotros un voltaje de 2,77 voltios. Podemos notar aquí que el voltaje ha incrementado. Nos situamos sobre la resistencia número 3 y medimos el voltaje y observamos que el voltaje ahora es 3,23 voltios. Nuevamente ha incrementado. Situamos los terminales en el resistor número 4 y vemos que el voltaje es 3,69. Lo interesante de todo esto es que si sumamos el voltaje en el resistor 1, el voltaje en el resistor 2, 3 y 4, lo que vamos a obtener como resultado son 12 voltios, que es justo el voltaje que me genera la batería. Así que ahí tenemos el cumplimiento de una de las normas básicas de un circuito en serie. También podemos sacar de esto una conclusión muy importante, y es que a medida que va incrementando la resistencia, el voltaje también va incrementando. Esto se debe a que a mayor resistencia, mayor es el voltaje dentro del circuito. La resistencia es un dispositivo pasivo que básicamente lo que hace es oponerse al paso de la corriente. Y bueno, y de igual manera entonces, pudiéramos decir que entonces a mayor resistencia, menor será la corriente. Muy bien, retiramos los terminales y vamos entonces a verificar qué pasa con la corriente dentro de un circuito. Así que seleccionamos el medidor de corriente y lo vamos a ubicar en la batería.
Muy bien, tenemos una corriente de 6,46 amperios. Si la teoría es correcta, al medir la corriente en cada uno de los elementos de este circuito, debemos obtener una corriente de 0,46 amperios. Y en efecto, así es. Lo ubicamos en el resistor 2, 0,46 amperios, en el resistor 3, 0,46 amperios y en el resistor número 4, de igual manera, 0,46 amperios. Esta es una manera práctica de hacer un laboratorio virtual para que nuestros estudiantes puedan constatar lo que está sucediendo dentro de un circuito en serie, aunque no estemos pues de manera presencial en el laboratorio. Cabe destacar también que esta aplicación nos permitirá trabajar con circuitos en paralelo o incluso con circuitos combinados. Sin embargo, esos serán temas para otro laboratorio. Fue un placer explicarles la simulación que escogí para trabajar con mis estudiantes. Saludos cordiales, la profesora Maboni Sánchez habló para ustedes.